Buen día, abogado, compañeros. Mi nombre es Carol Salgado y el día de hoy les venimos a exponer acerca de lo que es el formalismo jurídico. El objetivo general de nuestra exposición es explicar el formalismo jurídico desde un punto de vista tanto ético, jurídico, científico, así también como cómo se desarrolla en la creación de leyes y demás doctrinas filosóficas. Sus objetivos específicos son determinar la importancia del estudio del formalismo jurídico hoy en día para los estudiantes de las ciencias jurídicas, así como también la importancia sobre el actuar del ser humano en la sociedad con normas que ya están establecidas, y la clasificación o diferentes acepciones del formalismo jurídico de Bobbio. Para dar comienzo a esta exposición les voy a dar una breve conceptualización del tema, y es que el formalismo jurídico es una perspectiva jurídico-positivista en filosofía del derecho y jurisprudencia, mientras que el positivismo jurídico Jeremy Bentham puede ser visto como que perteneciera a la legislatura. El formalismo jurídico pertenece al juez, es decir, que el formalismo no sugiere que la justicia sustantiva de una ley es irrelevante, sino más bien que en una democracia, que es una cuestión de legislatura o para la legislatura, para hacer frente, no el juez. El autor Schluter establece en su obra The Rise of Western Rationalism que el derecho formal es aquel en el que la elaboración y aplicación del derecho está dominada por aspectos procedimentales. Schauer, por su parte, determina que el formalismo jurídico consiste en tratar la forma de una regla jurídica como más importante que su fin profundo, o más importante que lograr el juicio mejor. Todas las cosas consideradas en el contexto particular de un caso concreto. Eso sería de todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Michelle. Buenas, mi nombre es Madeline Escoto y hablaré acerca de los conceptos y los antecedentes del surgimiento del formalismo jurídico. Empecemos por Bobby. Bobby distingue varios significados de formalismo y divide el positivismo en tres sectores, no necesariamente dependientes entre sí: el metodológico, el teórico y uno ideológico, adscribiéndose así al metodológico y en parte a las otras dos significaciones. Tosta considera que es una corriente de pensamiento que apela a la forma para caracterizar un objeto, prescribiendo del contenido. Ahora pasamos a lo que son los antecedentes del surgimiento del formalismo jurídico. Los precursores relevantes que demostraron un enfoque relevante son el italiano Manu Giori y el estadounidense Frederick Schroeder. Para ambos, el formalismo, en un sentido oportunamente definido por ellos, es la clave primordial para poder comprender los modos habituales y las características del pensamiento jurídico. Los precursores se basaron de las ideas de Immanuel Kant, conteniendo tres características principales. En primer lugar, una forma o una norma es la legítima sin ella, es porque está presente la formalidad, es decir, la legalidad. En segundo lugar, la norma tiene como experiencia una base primordial. En tercer lugar, las acciones buenas son las que no han sido hechas por el deber. El formalismo es una teoría ética que sostiene que el valor moral está determinado por la consideración de dos aspectos importantes. El primero es un aspecto material de un acto, que es moral, incluyendo lo que se hace y sus consecuencias. El segundo es un aspecto formal, que son la ley y la actitud e intención de la gente. Por lo general, el formalismo ético se refiere a las opiniones de tipo kantiano, es decir, es una ética formalista, teniendo esa denominación debido a que sostiene que la disposición de un agente es lo que toma sin referencia. En ningún aspecto material determina la moralidad de sus acciones, así como la forma determina la naturaleza de un sujeto. Sobre el formalismo jurídico, y para entrar en la temática decimos que el formalismo jurídico en líneas generales es una corriente de pensamiento que apela a la forma de caracterizar un objeto, prescindiéndole del contenido dentro del terreno del derecho. El término que diversas aplicaciones se enumeran a continuación. Se dice que un ordenamiento jurídico es formalista cuando exige que produzca una serie de requisitos o ritos, paradigmas, por ejemplo, pronunciar o escribir, determinar palabras, etcétera, para que un acto genere consecuencias jurídicas. Como segundo punto,
entendemos por formalismo jurídico, se entiende aquella doctrina que ve al derecho como una forma que no toma en consideración a la materia jurídica. Esto es, a los contenidos variables de la norma jurídica a través del tiempo, del espacio, sino de las formas que permanecen constantes en todo sistema jurídico. En medio de esos cambios, para Kelsen, este filósofo, por ejemplo, no importa cuál sea el contenido de la norma jurídica, cualquier material puede ser objeto de regulación jurídica. Por tanto, lo que hace una proposición ser derecho no es el contenido, sino ciertas normas. El derecho en cuanto al objeto pertenece al reino de los entes ideales. El derecho subjetivo, por ejemplo, es un mero concepto que forma parte de la norma jurídica y que no tiene existencia anterior ni diferente naturaleza de la norma jurídica. Es considerada como una escuela del derecho que desarrolla la teoría de las formas jurídicas puras, aislándose de la realidad social, de todo contenido empírico que los fines de la teoría de la idea formal de justicia lo concibe como un método ordenador, prescindiéndole de toda consideración sobre las instituciones regulares. Bueno, y esto es un poco de lo que les podemos hablar sobre lo que es el formalismo jurídico, y esta es mi participación. Nos dejamos con mis siguientes compañeros. Continuando con la exposición de nuestro tema, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la diversidad del formalismo jurídico, pero sí me gustaría compartir algo con ustedes, pues muchas veces creemos que el formalismo tiene un lado oscuro, pero algo que es bien importante es que se utilizan tres factores: el formalismo asociado con la certeza, lo que es el formalismo en conceptos sobre el derecho y estructuras, y lo que es un índole normativo que no incluye criterios o principios sobre lo que es lo justo y sobre lo que es lo correcto. Pues con esto nos vamos a basar sobre lo que es la diversidad de aplicación. En consideración a lo anteriormente explicado sobre el formalismo jurídico, nos vamos a enfocar en una diversidad de aplicación del mismo. Pues ya sabemos que para muchos conocedores de la filosofía no son relativamente significativos, pero estos sí parten de algo principal y de algo general que tienen en común, que son las características principales que ya fueron expuestas anteriormente por mis compañeros. Pues para Tarelo, el ordenamiento jurídico es formalista desde que se exige la reproducción de requisitos o ritos paradigmáticos. Por ejemplo, lo que es pronunciar o escribir ciertas palabras. Pero el formalismo jurídico es aquella doctrina que ve el derecho como una forma, pero no la toma en consideración a la materia jurídica, y es debido a las mutuaciones o cambios que se vienen presentando en las normas, ya sea por el tiempo o por los cambios que se vienen presentando en las normas, ya sea por el tiempo o por los procesos que estos presentan. Y aún así, él nos manifiesta que hay muchas normativas que permanecen en medio de toda esta transformación de cambios. Y es bien importante, porque aquí vamos a lo que es Kelsen. Pues para Kelsen no era importante el contenido de una norma jurídica, pues él decía que cualquier materia puede ser objeto de regulación jurídica. Lo estrictamente jurídico en todo ese proceso serán determinadas como categorías formales, pues estas permanecen siempre iguales en todos los ordenamientos jurídicos. Mi nombre es Xiomara Pineda. Continuando con la diversidad de aplicación del formalismo jurídico, cabe sin embargo preguntarse por qué es determinada como formalismo esta teoría de la interpretación, ya que esta podría muy bien ser positivista, en razón del apego excluyente que demuestra por la ley establecida y su creencia en el mito de la racionalidad de la herencia del iusnaturalismo racionalista, que resulta muy cara al positivismo. En cambio, Bobbio suele considerar el formalismo ético como una teoría de la justicia, según la cual debe tenerse como justo aquello que sea conforme a la ley, sea cual fuere su precepto establecido en ella.
Ese formalismo con relación a la justicia es típico del positivismo jurídico, lo cual no implica que las coincidencias entre corrientes nos autoricen a identificar o distinguir entre el positivismo y el formalismo jurídico. Buenas noches, mi nombre es Fernando José Guevara Sosa. Yo les voy a hablar sobre el formalismo jurídico según Schauer. Según Schauer, los argumentos usados en el derecho no son distintivos de los que encontramos en otros sectores de la experiencia humana. Esto quiere decir que los juristas normalmente deciden y justifican sus propias decisiones, apelando a estándares normativos generales, tal y como lo piensa Pintorel, y por ello inevitablemente a estándares selectivos, y lo hacen incluso cuando toman en cuenta todas las peculiaridades del caso concreto, conduciría a decisiones más plausibles, más justas, más satisfactorias, en todo caso mejores. Para él, la estrategia particular que apunta a la mejor decisión consideradas todas las cosas es aquella que aplica directamente la justificación de las reglas sin pasar a través de los filtros de las palabras. Schauer consiste en tratar la forma de una regla jurídica como más importante que fin profundo, o más importante que lograr el juicio mejor, todas las cosas consideradas en el contexto particular de un caso concreto. Hola, mi nombre es Valeria Sofía Baicido Portillo y yo continuaré hablándoles del tema el formalismo jurídico según Weber. Y bueno, el derecho posee un carácter formal en la medida que es obligatorio y no está relacionado con ningún contenido ético, político o económico. Este más bien es, según su manifestación, es la forma de una norma general cuya creación y aplicación se producen según un procedimiento determinado. Este derecho expresa la racionalidad formal propia del sometimiento a la ley, que se opone a la dominación tradicional tanto de los poderes teocráticos como de los poderes patrimoniales. Estos están orientados por fines materiales. Lo que estos poderes pretenden no es la vinculación jurídica formal, sino una más precisa y favorable para el cálculo de las probabilidades o la sistemática racional del derecho y del procedimiento, y también lo que mejor satisface desde el punto de vista del contenido, las exigencias prácticas y éticas de esas autoridades. Y bueno, la distinción entre ética y derecho no existe. El derecho se distingue de la ética cuando es derecho formal o cuando sea de validez y no deriva de su contenido moral, sino de las características formales de sus normas, las cuales son generalidad, positividad y procedimentalidad. Bueno, Weber nos expresa desde su punto de vista determinado que desde el punto de vista jurídico el derecho moderno se compone de normas abstractas, de acuerdo con cuyo contenido y una determinada situación de hecho debe producir tales o cuales consecuencias jurídicas. Soy Marcelo Rodríguez y les voy a hablar sobre el pensamiento jurídico formal. El derecho formal exige la presencia de una corporación de juristas de formación técnica. Nunca ha existido un derecho más o menos desarrollado desde el punto de vista formal. Es decir, que un complejo de máximas consistencias de decisión sin la colaboración preponderante de los jurisperitos. Los juristas con su pensamiento jurídico formal fueron un factor esencial de la racionalización del Estado en la dominación legal y en la satisfacción de las necesidades de seguridad jurídica, del capitalismo racional. Ambos fenómenos condujeron a problemas cuya solución requiere ineludiblemente una educación técnica especializada, es decir, racional. Como decía Weber, su lógica era aplicar el derecho, que significaba que el jurista intentara captar la experiencia como un cosmos de normas que poseen las características formales de la completitud jurídica, consistencia y coherencia, para facilitar la exposición de mantenimiento de la tesis weberiana, de vincular la sistematización y la lógica. Hay que relacionar las cualidades sistemáticas del derecho. El pensamiento jurídico formal realiza una logitización del derecho como resultado
que Barzotto concibe el derecho como un complejo compacto de normas, lógica, exento de contradicción y de algunas concepciones del derecho que resultan de una única decisiva para el pensamiento jurídico. Hola, mi nombre es Daniela y les voy a hablar acerca de las críticas al formalismo de los autores pragmatistas y realistas. El juez Holmes compartía con Langdell el intento de hacer del derecho una ciencia y también la utilización del método inductivo para la obtención de conceptos jurídicos, pero en vez de usar un método inductivo, Holmes proponía sobre todo el recurso a la experiencia, o sea, que la vida del derecho, decía, no ha sido lógica, ha sido experiencia. Y por experiencia entendía no solo los datos extraídos de las sentencias judiciales, sino lo que rodea a la vida del derecho. Holmes compartía la filosofía pragmatista que concibe la verdad y el conocimiento como un producto de las prácticas sociales y culturales. Por tanto, Holmes rechazaba el formalismo de Langdell en dos sentidos. El primero, la formación de conceptos jurídicos se hace inductivamente, pero no por un simple proceso de abstracción sobre un material exclusivamente jurídico dado de antemano, sino por un estudio del contexto social en el que el derecho opera, ya que los jueces no seguían solo por reglas abstractas, sino también por consideraciones de política pública y fines sociales. El segundo es que los conceptos jurídicos no forman un sistema lógico completo, susceptible de ser usado solo de manera deductiva, pero su aplicación se necesita también del concurso de una amplia experiencia extrajurídica. Holmes era antiformalista e inició las corrientes instrumentalistas y pragmatistas del pensamiento jurídico norteamericano. Sin embargo, el antiformalismo de Holmes no es tan radical como el de las corrientes realistas posteriores. Su punto de vista, en cierto modo, es complementario del de Langdell. Entre ambos crearían la ciencia jurídica moderna en los Estados Unidos, en sus dos aspectos esenciales, que son el formalismo y el instrumentalismo. Estos dos aspectos complementarios lo definía Grant Gilmore de una manera algo diferente con esta palabra. Si Langdell le dio a la nueva ciencia jurídica su metodología, Holmes, más que ningún otro, le dio su contenido. Estas dos doctrinas componen las dos caras del modernismo jurídico, que ha dominado el pensamiento norteamericano hasta bien avanzado del siglo XX. La primera ha tratado de hacer de la ciencia jurídica un sistema de conceptos y reglas inmutables, precisas y coherentes para adoptar de objetividad y certeza la aplicación del derecho. La segunda ha tratado de hacer que el derecho sea un instrumento flexible para la solución de los conflictos sociales, adaptándose continuamente al cambio social. Gracias. Buenas, abogado Sebastián Chavarrida. Mi nombre es José Jesús Laínez y yo voy a continuar con las críticas al formalismo de los autores pragmatistas y realistas. Por el contrario, estos juristas comenzaron a ver el derecho como un instrumento para el bienestar social, cuyo fundamento eran los programas y fines políticos antes que los principios jurídicos, y cuyo punto de referencia básico era la acción política por encima de la actividad judicial. En segundo lugar, el realismo jurídico de los años 20 y 30 tiene en común con los tres autores citados su interés por llevar los métodos y contenidos de las ciencias sociales al estudio del derecho, así como el apoyo a las reformas legislativas. Pero desde el punto de vista científico, la actitud del realismo era totalmente contraria a la construcción de una ciencia jurídica estructurada de conceptos generales. Su foco de atención se dirige ahora hacia el proceso judicial y especialmente a la resolución de casos de derecho privado. Se despreocupan del estudio de la legislación y se centran en la figura del juez y en el proceso de adjudicación. Sobre este tema, su tesis fundamental es que los conceptos, principios y reglas jurídicas, por su carácter abstracto, no sirven para orientar la decisión de los jueces. Estos conceptos y principios elaborados por la ciencia jurídica son vacíos e indeterminados, y por tanto inefectivos para guiar la decisión judicial. Lo que marca las decisiones judiciales son los procedimientos utilizados para llegar a ellas, y los motivos subjetivos, muchas veces inconscientes, que operan en la mente de los jueces. En una palabra, las decisiones se basan en la intuición, en la visión personal del mundo por parte de los jueces y en sus propias ideas sobre cómo deben resolverse los conflictos sociales. La importancia atribuida al papel de los jueces del razonamiento judicial por parte del realismo iba en detrimento del papel que juegan las reglas jurídicas, legales o judiciales en la aplicación del derecho. Según Llewellyn, la racionalidad en el ámbito jurídico implica dos operaciones. Primero, elegir las premisas, construir las reglas de derecho a partir del precedente judicial o de la legislación según los casos. Segundo, aplicar razonadamente la regla obtenida al nuevo supuesto que se plantea.
Por consiguiente, Llewellyn propone un método a seguir por los jueces que consiste en la toma de consideración de los siguientes factores. Número 1. Tener en cuenta el sentido de la situación. 2. La coherencia global del sistema jurídico. 3. Los fines perseguidos por las leyes. 4. La historia legislativa. Y número 5. El lenguaje del texto legal. Llewellyn rechaza el método de los cánones de interpretación, porque conducen a la falsa idea de que los casos en sí mismos, más las reglas adecuadas para tratarlos, proporcionan una respuesta correcta. Por consiguiente, Llewellyn rechaza tanto la validez de los cánones de interpretación de las leyes como el uso mecánico del precedente judicial, y considera estos métodos como formalistas. Buenas noches, compañeros y abogado. Mi nombre es Cilia Diana Torres y yo les voy a exponer las conclusiones que tuvimos como grupo respecto al tema, que el tema es el formalismo jurídico. Bueno, una de las conclusiones que llegamos como grupo es que el formalismo se explica, esta es la característica más obvia del formalismo jurídico, que es la supuesta separación del razonamiento jurídico o la aplicación de las normas de los hechos, ya sean normativas o consideraciones políticas. Otra de las conclusiones que hemos llegado como grupo también es que todos los formalistas legales sostienen que los jueces y demás funcionarios públicos deben estar limitados a su interpretación en lo que dicen los textos. Y también les sugiere que la inversión del Poder Judicial con el poder de decir lo que la ley debe ser, en vez de limitarlos a exponer lo que la ley dice, viola la separación del formalismo, que está estrechamente relacionado con el positivismo. Esas son las conclusiones que nosotros hemos llegado. Espero les haya gustado. Buenas noches.